ayer nos encontramos con la sorpresa que el mismo fiscal que en su momento había seguido persiguiendo a Alan García después de muerto, el mismo fiscal que había allanado la casa de Alan García y que impedía que el ex abogado en ese momento de Alan García, el doctor Erasmo Reina, participara en el asunto, movido, según dicen, por órdenes de José Domingo Pérez o de gente del equipo especial, para seguir hincando en el tema pese que ya se trataba de un muerto. Valió la crítica, por supuesto, toda la gente que le tiene buen recuerdo a Alan García y sobre todo un mal recuerdo de cómo se trató el caso alrededor de él, con José Domingo Pérez casi persiguiéndolo de manera inmisericordia, hasta que el hombre se terminó suicidando, como todos lo sabemos. Este hombre, este fiscal adjunto llamado Henry Amenábar Almonte, el día de ayer, ¿cuánto? 5 años después, 6 años después de la muerte de Alan García, de haber protagonizado toda esta persecución contra un muerto, fue encontrado, fue detenido en Miraflores en el momento exacto en el que acababa de recibir una coima jugosa de $3,000. ¿Ok? En el momento en el que él estaba recibiendo un soborno, la policía confirmó que este hombre además había pedido un soborno de $20,000 y lo que le estaban dando era una adela, ¿no? Una alita de lo que debería haber sido el monto total. Y todo esto para archivar una denuncia que estaba llevando este señor. Y me pareció sorprendente, no solamente porque una vez más tenemos que asistir al caso de un funcionario público, en este caso un fiscal adjunto, recibiendo una coima, grabado con las manos en la masa, sino porque se trataba, justicia divina, de aquel que aparentemente fungió de operador político bajo órdenes supuestamente de un llamado equipo especial que persiguió a Alan García incluso después de muerto. Lo supimos, entre otras cosas, no solamente por los videos que aparecieron en pantallas y etcétera, sino por el tuit de quien en su momento fue abogado de Alan García y que conoce bastante bien la historia, que es el doctor Erasmo Reina, ex abogado de Alan García. Yo quiero... No sé si tenemos el tuit. Si lo tenemos el tuit sería genial ponerlo. Si no, entremos con la llamada del doctor Erasmo Reina, que sé que está en pantalla con nosotros. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Dios le bendiga. Buenos días, ¿cómo estás, Henry? Fabricio, muy bien, doctor. Espero que esté bien y espero que esté usted, a ver, no voy a decir que esté feliz, nadie está feliz con la desgracia de irse a la cárcel, pero ciertamente con un ánimo de que de alguna manera se hizo justicia, ¿verdad? Cuéntenos un poco, ¿de dónde parte esta historia de este fiscal Henry Amenábar Almonte, de 52 años, que ayer fue captado recibiendo $3,000 de coima, habiendo sido él el mismo que participó en el operativo para arrestar a Alan García y que incluso después de muerto siguió con la diligencia que se tenía que practicar en la vivienda del expresidente? Fabricio, ¿cómo estás nuevamente? Dios pone cada cosa en su lugar. Yo creo que al final lo que nos ha demostrado el tiempo es que este sujeto, que era brazo derecho y gente de confianza del fiscal Domingo Pérez, que una vez conocido que Alan García había fallecido, él supo en ese momento que Alan García había fallecido, decidió continuar su diligencia de allanamiento. Este señor, que sustituyó a Pérez por la cobardía de Domingo Pérez de no ir él a realizar su diligencia, que además había ingresado a la casa, Fabricio, hay que recordar, sin identificarse adecuadamente, ¿no es cierto?, y que además no comunicó al presidente García. Todos hemos escuchado lo que sucedió ese día en la diligencia, y trató siempre de escabuirse, de ocultar para qué estaba allí. Bueno, este señor, que perteneció al equipo especial de perseguir la corrupción de Odebrecht, y hoy sabemos que es un tremendo corrupto, que no solamente ha pedido esta suma de dinero, este soborno, a una persona procesada por un tema de narcotráfico, tráfico ilícito de drogas, que como bien indicas tú, solicitó $20,000, pero que como adelanto solicitó y le entregaron $3,000. Este sujeto, Fabricio, era personal que pertenecía y fue nombrado, designado por el fiscal Rafael Vela, y hoy pues nos damos cuenta que los filtros para pertenecer a ese equipo especial han sido absolutamente relajados, porque este personaje, no vamos a pensar que
es un corrupto que de la noche a la mañana, digamos, se le ocurrió cobrar un dinero. ¿Qué otros actos de latrocinio y de corrupción puede haber realizado este señor en el ejercicio de su función fiscal? Eso es muy grave, Fabricio, lo que se acaba de descubrir. Entonces, doctor, ayúdeme a elegir un titular correcto para este segmento. Detienen al mismo fiscal que persiguió a Alan García después de muerto por ahora cobrar una coima de $3.000. Básicamente esa es la idea. Detienen al fiscal coimero, que era brazo derecho del señor Domingo Pérez. A ver, hay un par de cosas interesantes. ¿Por qué le acusa a usted de haber perseguido a Alan García incluso después de muerto? Porque hay gente que podría pensar que la prerrogativa del fiscal a cargo era justamente continuar con una diligencia como esa. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece, Fabricio, se extingue la acción penal. Okay. Y el fiscal que representaba la ley en ese ambiente donde se desarrollaba esta diligencia, tomó conocimiento. Y al haber tomado conocimiento que el sujeto que era objeto de la investigación y además el sujeto pasivo de la diligencia en cuyo inmueble se iba a desarrollar la misma, él debió detener esta diligencia. Pero lo que se quería finalmente era hacer el show, ¿no es cierto? Seguramente, Fabricio, con la idea descabellada de que iban a encontrar algo. Fabricio, recordemos, yo le invito a la población, y en algún momento este expediente tendrá que conocerse de cabo a rabo. Fabricio, lo que encontraron fueron recibos de luz, recibos de agua, una agenda del presidente García en la que no había ninguna anotación vinculada a ninguna actividad delictiva. Es decir, no encontraron absolutamente nada, Fabricio. Sin embargo, su deseo morboso de continuar, pues, en la persecución de Alan García los llevó a continuar revisando cada rincón de la vivienda de García a sabiendas de que el presidente ya había fallecido. Esto, pues, es definitivamente una actitud absolutamente morbosa, perversa, primero, desde el fiscal Domingo Pérez, que era el que debió estar presente en la diligencia, pero no estando él, este fiscal corrupto es el que realizó estas diligencias, ¿no? A ver, doctor, me imagino que ya le deben haber incautado el teléfono celular al señor a Henry Amenábar, este fiscal coimero, porque es un teléfono celular que, dadas las circunstancias actuales, pero sobre todo las que ocurrieron hace 6 años cuando iba a detener a Alan García, debe valer oro. Absolutamente, ¿no es verdad? Y a diferencia de lo que pasó con los teléfonos de Alan García, en los que no encontraron absolutamente nada ilícito, este fiscal no solamente debe contener las conversaciones que este señor sostuvo con la persona que le pagó los $3.000, ¿no es cierto? Sino además debe haber, pues, contactos de una serie de gente vinculada a actos de corrupción de hoy, pero también de antes. Y ahí podemos encontrar, Fabricio, algunas comunicaciones de qué es lo que este señor conversaba, ¿no es cierto?, entre bambalinas, con José Domingo Pérez, entre otros personajes, ¿no? Ahora, este fiscal coimero, que es el que iba a detener a Alan García, evidentemente por el conciliábulo que dirigía a José Domingo Pérez y el equipo especial en su momento, tiene que acogerse ahorita a la colaboración eficaz. Es lo que mejor podría ocurrir con él, me imagino. Usted es abogado, lo sabe mejor que yo. Y además, su vida corre peligro de este señor. Deberían asegurarle protección en la unidad de protección de las víctimas. Mira, Fabricio, este señor que es fiscal sabe muy bien que ha caído en fragancia. Es decir, este señor en 3 semanas podría recibir una condena que lo puede llevar a la cárcel hasta 15 años. De tal manera que este señor lo que debe estar pensando, o lo que su defensa le debe estar aconsejando, en efecto, es que frente a la evidencia de las pruebas, debería comenzar a cantar, ¿verdad? ¿A qué red de corrupción en el Ministerio Público pertenece? Pregunta, doctor. Él puede acogerse a la colaboración eficaz, no por este caso, obviamente, porque la cosa está clarísima, sino por un caso que nada tenga que ver, pero que él pueda contribuir a dilucidarlo. ¿Se puede hacer eso? No, en principio, en este caso en particular, yo creo que las evidencias son clarísimas, ¿no es cierto? Entonces, él ya va a un proceso inmediato. Lo que podría pasar, Fabricio, y justamente tú desarrollabas la idea de la incautación del teléfono. Teléfono que, llevado adelante, ¿no es cierto?, la visualización, la transcripción de lo que se pueda encontrar ahí, pueden encontrarse
las evidencias o indicios de otras actividades delictivas, entre otras, aquellas que pueden estar vinculadas a lo que sucedió en el equipo de Lava Jato, ¿no es cierto?, que vincula a Pérez y Vela y a otros fiscales. A partir de ello, él podría, de alguna manera, poder contribuir con la administración de la justicia para poder evidenciar algunos actos o hechos ilícitos, ¿no? Ahora, ¿no va a podría colaborar él por el caso de Alan García o por el caso de la supuesta persecución, si es que si hubiese una carpeta sobre el tema contra alguno de los fiscales Pérez, Vela, incluso Gorriti? Absolutamente. En aquel aspecto, él podría claramente ser un testigo de sección, ¿no es cierto?, de qué es lo que realmente surgió el día que se allanó a la casa de Alan García y se provocó su muerte. Él podría claramente indicar cómo así la prensa y algunas otras personas tenían conocimiento. Él podría claramente informar de que el presidente Martín Vizcarra tuvo conocimiento de esto. Él podría indicar por qué fue el equipo del señor Herbey Colchado y no la policía judicial como el mandato judicial lo dispuso, Fabricio. El mandato judicial dispuso que quien debería desarrollar o acompañar al Ministerio Público no era el equipo de la DIVIAC del señor Colchado, sino el equipo de la policía judicial. El señor podría indicar quién le ordenó continuar con la diligencia y por qué le ordenó continuar con la diligencia. Este señor es un testigo de excepción de lo que realmente pasó antes, durante y después de la intervención al expresidente García el día que se quitó la vida. Doctor, para terminar, ¿cuál es su palabra final sobre esto? Yo sé, es una especie de justicia divina, pareciera. Es más, a muchos nos parece que termina siendo así por la manera tan deleznable con la que se trató a Alan García en su momento, pero hacia el futuro, hacia adelante, ¿cuál debería ser la reflexión de este caso? Dos cosas primero. Primero, que todos aquellos que levantaron el dedo acusador contra Alan García, me refiero a expresidentes como Yantumala y Martín Vizcarra, hoy están presos. Y todo este equipo que finalmente estuvo como operadores de lo que debería pasarle a García, hoy vemos a uno caer. De tal manera que la justicia divina existe, querido Fabricio. Pero además, yo creo que tenemos que sacar como conclusión de esto que el sistema de justicia y fundamentalmente la fiscalía hace agua por todos lados. ¿Cómo es posible que un sujeto como este, que es un delincuente, ¿no es verdad?, haya podido en primer lugar ser fiscal, en segundo lugar ser parte de un equipo, entre comillas, que perseguía la corrupción? ¿Y cómo es posible que este señor haya continuado siendo fiscal y esté a cargo de investigaciones tan graves como es un tema de tráfico ilícito de drogas? Es inevitable, Fabricio, que una de las tareas que debe emprender el próximo gobierno y el próximo Congreso es una profunda reforma del sistema de justicia y fundamentalmente del Ministerio Público. Tenemos que limpiar. El país tiene que limpiar a la Fiscalía de sujetos como este señor. Doctor, está usted invitado a venir a Resurge cuando guste. Sería bueno tenerlo en persona en breve. Más bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fabricio. Dios le bendiga. Bien, ha sido el doctor Erasmo Reina, es abogado de Alan García, sobre este fiscal adjunto llamado Henry Amenábar Almonte, detenido ayer en Miraflores después de haber cobrado una rica coima, o parte de lo que iba a ser una coima de $20,000, $3,000 para su bolsillito, para hacerle su Navidad. Le pasó factura, por supuesto, está ahorita entre rejas, y coincidencia, es el mismo fiscal teledirigido por José Domingo Pérez que allanó la casa de Alan García incluso después de él muerto.